Nuestro invitado VIP, don Juan Ignacio Espaillat, un hombre con una visión y con una trayectoria limpia, íntegra, y que en breve estarás aquí con nosotros. Y que no solamente ha venido a nuestro programa a hablar de hidrocarburos, hoy vamos a hablar de leyes. Bueno, escuchando lo que le está diciendo a ustedes nuestro invitado VIP de esta noche, don Juan Ignacio Espaillat, un hombre conocedor de la historia del país, conocedor de la corruptela que nos ha invadido y que la marea corruptora es arriba, ¿verdad? Que hay que de arriba abajo limpiar y que estamos con la esperanza de que en este momento tenemos un presidente que con mucha fortaleza ha comenzado, ha iniciado una batalla que quizás para muchos, porque lamentablemente este es un país acostumbrado muchas veces al desorden. Y cuando se trata de imponer orden y de llevar lo que aquí se necesita, entonces muchos comienzan a llevarte de las voces agoreras de una oposición que no tiene que ser oposición, porque con tantos antecedentes delictivos, con lo que yo he podido investigar y las evidencias que tengo de los procesos que ha vivido la historia política de la República Dominicana en los últimos tiempos. Pero yo no quiero hablar mucho, el que mucho habla mucho yerra. Yo necesito que sea un hombre como don Juan Ignacio Espaillat, que le diga a ustedes el por qué esa ley de extinción es necesaria. El por qué nosotros, con la ley modelo sobre extinción de dominio, oigan bien, que es una iniciativa. Por favor, señor director, usted me dijo que me había tenido algunas imágenes, porque yo quiero que sea don Ignacio el que aborde este tema, porque él tiene calidad moral para hacerlo, porque él tiene la capacidad y el conocimiento de llevar a ustedes lo que es esta ley modelo sobre extinción de dominio, y que con las imágenes que usted tiene, señor director, las tiene ahí disponibles. Ahí está. Oiga, dice el señor director, sí, yo se la busqué, están aquí. Pero qué bueno que tenemos un director tan eficiente. Una iniciativa de un programa de asistencia legal en América Latina y el Caribe, la PLAT. Eso, póngame por favor, ahí está, extinción de dominio. Que la continuidad de una larga tradición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la elaboración de herramientas prácticas para que los dominicanos, este pueblo que está en este momento en sintonía con Claro Oscuro, entienda que facilita la lucha contra la droga, el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo, que la extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Es un instrumento, oigan bien, un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Muchos que no entienden, ¿y qué es eso de extinción de dominio? Eso es una respuesta eficaz, escuchen, eficaz contra el crimen organizado, y se enfoca exclusivamente en la persecución de activos que integra la riqueza, de actividad criminal, de lo que estamos invadidos en el país en el pasado, ya que ese dinero ilícito no adquiere legitimidad ni protección legal. Ley de extinción de dominio para los corruptos en la República Dominicana. Y qué mejor que don Juan Ignacio Espaillat. Venga aquí, señor director, para que nos diga. Mira, Sandra, cierto que este tema es sumamente importante. El segmento anterior faltó ponerle la parte más crítica que se va a concatenar con este proceso que ahora se quiere desarrollar con una ley que permita recuperar los bienes por parte del Estado, los bienes que se han obtenido de forma ilícita
porque esta ley no procura perseguir la persona, sino los bienes. Pero ¿qué sucedió a inicio del año 1997, apenas 6 meses después del PLD llegar al gobierno, presidido por Leonel Fernández? Leonel preparó unos cursos y unos talleres de capacitación a la dirigencia de su partido, que había pasado a ser parte del gobierno, de forma tal que cada funcionario con sus niveles máximos se preparara para que manejara su función dentro del gobierno sin arrastrar consecuencias o eventos con colas que pudieran llevarlo a que se le impute o se le defina como un acto ilícito per se. Y la orientación que se trazaron en esos cursos del mes de finales de enero, principios de febrero, en los funcionarios del gobierno y dirigentes del PLD, fue cómo orientarlo y capacitarlo para que en cada uno de sus departamentos, en el departamento de compra, en el departamento jurídico, en el departamento administrativo, en la dirección de la estructura o de la secretaría que era en esa época, cada uno de los funcionarios buscara la forma de crear una documentación donde quien solicita y firma lo que se va a ejecutar sea un segundo, que no sea el funcionario de la categoría. Dios mío. Y eso crearon una vida en 20 años, donde perfeccionaron esa práctica de forma tal que hoy perseguir a estos actores prácticamente se hace imposible. Se hace imposible, ¿por qué? Porque ellos se brindaron en cada una de sus acciones. Y de manera puntual, cuando tú comienzas a darle seguimiento a un evento, el funcionario como tal termina estando impoluto, porque no fue él, eso lo solicitaron de abajo y lo aprobaron los técnicos y lo definió el actor que pudiese tener las funciones de segundo rango, pero es justamente la estructura que hoy se genera difícil de poder condenar de manera principal. Y existiendo ley para tal fin, porque la Procuraduría está actuando y vemos cómo está logrando identificar cosas que conducen a perseguir a los actores, aunque esto se trataron de blindar para que no le llegara, pero le está llegando. Ahora bien, la ley de extinción de dominio hay que ponerla ahora en el contexto de que la misma es una pieza que la ha creado el gobierno del mundo. El gobierno del mundo, quiero que escuche bien esto, traza políticas y define entonces que cada país se apliquen esas políticas para garantizar que lo que yo le llamo el gobierno de las bolsas de valores, o ese gobierno que en una época le llamábamos imperialismo, y la gente nos equivocaba y nos equivocábamos diciendo que el país imperialista era Estados Unidos, y resulta que no, el imperialismo es una estructura que tiene aquí en República Dominicana muchos soldados imperialistas, con familias que se hacen dueñas de todo, y es porque ellos son parte de las bolsas, y las bolsas son las que trazan la política. Y la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la que le dio paso a esa estructura y creó organismos que hoy lo fortalecen. Por ejemplo, esa estructura del mundo, ¿qué procura? Que la producción de la fábrica, que se va convirtiendo en una fábrica única en el mundo, encuentre las fronteras abiertas para que la mercancía entren a conquistar el mercado y penetrar, hacer riqueza para los capitales de las bolsas, porque son así. Entonces, de buenas a primeras, estoy hablando de los tratados de libre comercio para que los países no impongan impuestos a la mercancía, entonces puedan entrar sin ningún tipo de problema en los mercados. Ese gobierno del mundo hoy reivindica los principios del leninismo, de Lenin, donde
se hablaba y se defendía la libertad de frontera. Se planteaba obreros del mundo unidos, o sea, que los obreros eran iguales y eran únicos en el mundo. Y en esa revolución industrial de 1920, 1930, fue un planteamiento revolucionario que después se combatió en el mundo occidental, pero hoy ese gobierno mundial quiere las fronteras abiertas. Y solamente hay que ver cómo en Europa no hay frontera. No. Y cómo ellos no quieren frontera con Haití y República Dominicana. Y cómo ellos quieren que las fronteras... unificar todo. Sí, porque es parte de la estructura mundial. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece con esta ley de extinción de dominio? Que ese gobierno del mundo se estructuró un proceso, porque ese gobierno del mundo, la corrupción, le crea problemas porque se le coloca por detrás a las bolsas. Ellos quieren que todo vaya a la bolsa, porque en la bolsa se manejan los capitales, y entonces ahí es la forma de controlar a la sociedad en sentido mundial. Y ellos se estructuraron este proyecto de la ley de extinción de dominio y le han creado un botín en esa ley a los gobiernos, para que los gobiernos tengan recursos y obtengan recursos y le ayuden a evitar que ese mundo bajo que maneja recursos ilimitados y que muchas veces se obtienen por corrupción, por condiciones de ser parte del gobierno y aprovecharse de esa condición, por el narcotráfico, por el terrorismo, por muchas vías, los gobiernos tengan el botín de apropiarse de la propiedad. Fíjate que la ley no habla de sancionar a los actores, habla de obtener los bienes y que esos bienes pasen al gobierno. Y es un botín que ha preparado ese enlatado, que yo le llamo enlatado, por ese gobierno mundial, que tiene sus valores y tiene sus beneficios, no lo voy a dudar. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que la ley de extinción de dominio nos las han traído a nosotros, como se la llevaron a otros países, para que se apruebe como están escritas. Y resulta que los tecnócratas que la prepararon no pueden ajustarla a todas las constituciones de los países, ni a todos los ordenamientos. Si me preguntas a mí... En el caso nuestro, por ejemplo... Si me preguntas a mí que qué yo creo de una ley de extinción de dominio por bienes obtenidos de forma ilícita, yo te voy a decir que sí, que estoy de acuerdo. Lo que ahí sí hay que tener cuidado es cómo tú la apruebas y la implementas, porque pudieras tú darle un poder a unos funcionarios que dentro del mundo de la corrupción no están limpios todavía, y entonces ellos van a tener situaciones omnipotentes para expropiarse, definir o chantajear, porque aquí hay jueces que chantajean, jueces que buscan prebenda, jueces que trabajan para otro grupo. Jueces que no son jueces. Pero si eso los jueces, también lo hay en el Ministerio Público, pero también lo hay en los gobiernos, en la dirección administrativa de los gobiernos. Entonces esa ley hay que implementarla con firmeza, hay que implementarla con retroactividad. Pero esa retroactividad que se plantea no es una retroactividad. Lo que pasa es que los que hoy no quieren ser víctimas de que se les identifique esos bienes que ellos tienen, que quieren decir que es violatorio a la Constitución Dominicana. A simple vista eso parecería cierto. Pero cuando alguien adquiere bienes de forma ilícita, ¿cuándo es que el proceso se identifica, se procesa? Cuando se ejecuta la acción. Entonces, aunque esos bienes sean viejos, es ahora. O sea, ahora sería luego que la ley se ponga en vigencia. O sin la ley. Sin la ley, porque mira lo que está pasando con el 20% de Jean Alain. A los contratistas. Vamos al tema. ¿Tú ves? Porque eso sucedió hace un tiempo, pero eso es nuevo. Y sin la ley de extinción de dominio se está ejecutando. Entonces yo soy de criterio que los congresistas nuestros deben de crear la carpintería necesaria para que esta ley se apruebe, cuidando que los procesos, los actores que van a manejar la ley no la usen como un instrumento de persecución o un instrumento de
revancha o afectar a grupos para favorecer a otros. Y de manera muy singular, también quiero advertir que esta ley no puede ser un instrumento para que políticamente los que estén en el gobierno destruyan a los que están fuera del gobierno, porque eso se puede conducir a eso. Sí, tienen por que lo ser, tanto, sin destrucción. Por lo tanto, los congresistas deben de hacer la carpintería necesaria para que no suceda, para disminuir esos riesgos, pero la ley hay que aprobarla. Hay que aprobarla porque no es verdad que el que obtuvo unos bienes ilícitos, imaginémonos, aquí hay gente que tiene grandes empresas que si se descubre que se engañaron a Trujillo en el año 60, 61. Ay, Juan Ignacio. 60, 61, y se descubre y se tiene los documentos, aunque eso fue en el 1960 o 1959 sí. o en 1962, porque ellos hicieron papel y lo arreglaron. Dije que ya eso prescribió. No prescribió. Usted ha usufructuado un bien que hoy se puso en manifiesto, y entonces eso hay que ponerlo y ejecutarlo. O sea, tendríamos yo lo que quiero decirte que aquí hay eventos que vienen de la era de Trujillo. Ahí es que vamos. Que vienen de la era de Trujillo, que se dieron en el gobierno de Balaguer, ¿verdad? O en el del Triunvirato. Sí. También. Sí, también. Que se dieron en el gobierno del PRD, que se dieron en el gobierno del PLD, que ninguno de ellos podemos decir que está prescrito. ¿Por qué? Porque eso es defraudación de los bienes públicos. O sea, que entonces, eso está ahí. Y con esa ley, entonces... déjame preguntarte, Juan Ignacio, ¿con esa ley se pueden retomar esos casos? Pero ven acá, pero si dicen que no, mío, que nada más es los casos de ahora para adelante, sí, entonces nosotros, la sociedad no va a tener nada. Ahora el botín lo va a tener el gobierno. ¿Por qué lo va a tener el gobierno? Porque la ley establece que todo pasa al gobierno. Pero es un botín que creó el gobierno del mundo, vuelvo y digo, el gobierno del mundo, para darle una herramienta al gobierno para que se interese y persiga estos capitales que andan desarrollando acciones ilícitas y delictivas que son de terrorismo, narcotráfico, y que impactan al mundo, al verdadero gobierno del mundo, que son las bolsas. Ese gobierno del mundo necesita parar a esa gente. Lo que quiere, ese gobierno de la bolsa quiere que el dinero vaya ahí. Ahora déjame decirte que la estructura está hecha de forma tal que todo lo que va a bolsa y se transparenta en la bolsa ya es legal. Eso es otro tema. Ese otro tema. Por eso te digo que el tema tiene una connotación muy especial y hay que hacerlo, los pasos a dar con inteligencia y con precisión. Y nuestros congresistas son inteligentes. Vamos a ver, yo estoy a la espera de que se comiencen a dar los pasos finales para que esta ley, la carpintería, se haga bien hecha, para evitar que los que estén gobernando no destruyan a los que estén fuera del gobierno, para los que tienen el control de la justicia a través de algún juez o de jueces o de fiscales o procuradores, no terminen afectando a otros por rebeldía, y que se respete entonces toda acción que se haya desarrollado dentro del orden de la honradez del trabajo. De manera principal. Yo tengo que pedirle al señor director unos minutos más, porque yo quiero cerrar con broche de oro esta entrevista tan importante. Cuando Juan Ignacio viene al programa, el señor Juan Ignacio Espaillat, nosotros tenemos que necesariamente alargar el tiempo. En una parte, que lo tengo aquí, oigan, ustedes no se imaginan. Yo sí le doy gracias a Dios por todo esto, lo que se inventó, este WhatsApp, estas redes, todo. Los aparaticos. Estos aparaticos son muy dañinos para los niños, pero para los adultos son tan beneficiosos que a mí me encanta. Mira, la financiación del proyecto energético Punta Catalina. Esta anotación la hicimos responsablemente uno de nuestros mejores asesores en este espacio. Y me dice que construido por la constructora Odebrecht, llevó, oigan bien, un sobreprecio escandaloso
Pero una comisión de notables encabezado por el componedor de entuertos, ay, la iglesia, perdóname Dios mío, Señor, Agripino Núñez, dijo que no encontró nada de eso. Ahí hay un interrogatorio. Y eso aún lo estamos pagando. El abastecimiento de carbón mineral, de lo que sabe mucho Juan Ignacio Espaillat, lo adquirimos más caro por la contaminación prohibida en el mundo. Hoy nos enteramos que las tarifas fueron reajustadas, mientras no encuentran responsabilidades en la anterior administración que monopolizaron el abastecimiento de repuestos eléctricos más caros del continente. Bueno, ahí hay varias componentes porque es bien conocido que las EDES su costo se elevó de manera significativa. Las pérdidas, entre comillas, eléctricas se mantuvieron muy altas, todavía siguen altas, porque escuché un reporte reciente que todavía hay un 31% de pérdidas técnicas, pero eso es resultado de acciones indebidas. Yo pensé que íbamos a estar por debajo de un 26% al día de hoy. Yo creo que Antonio Almonte tiene un compromiso de lograrlo, porque él no está comprometido con esos intereses. Pero desgraciadamente en el gobierno anterior la teníamos en un 37, ahora la tenemos en un 31. El caso de Punta Catalina, donde esa comisión de notables, donde uno de los miembros terminó siendo el administrador de Punta Catalina y hoy se ufana diciendo cosas por todos los lados que aparentan tener muchas verdades, es ciertamente una estructura hoy necesaria para el país, la cual yo nunca la enfrenté ni la critiqué por el tema de que fuera a carbón. De eso estamos conscientes. Porque mientras todos los países, incluyendo Estados Unidos, la propia China y Alemania, se desarrollaron con carbón y contaminaron el mundo, hoy nos quieren colocar a nosotros a que no usemos el carbón. Pero el carbón hoy, con el problema de Ucrania, hoy vuelve a ser la figura más importante del mundo energético en la propia Europa. Las plantas que estaban apagadas la están reabriendo con carbón, otras que eran duales le están inyectando carbón, porque el carbón, primero, nadie puede vivir sin energía hoy por hoy. Los gobiernos europeos que están jugando a una situación de supuestamente boicotear el suministro de petróleo y energía gas natural de Rusia, están jugando a la ruleta rusa, y cómodamente en el invierno puede que le salga el tiro y terminen liquidados los gobiernos. Bueno, pero tanto no podemos criticar el carbón como tal. Lo que sí hay que observar y tener cuidado son esas negociaciones que hubieron acuerdos de suministro exclusivo, y ahí está la debilidad del caso. Ahí es también una responsabilidad de mi amigo Antonio Almonte, el cual debe desatar esos nudos y procurar carbón en otro territorio o el que le sea más favorable. No caer en el error de duplicar o triplicar el precio de la tonelada métrica de carbón, como se ha dado en Punta Catalina, algo que debe ser también enfrentado, porque fue parte del proceso de secuestro y corrupción, no solamente en el precio de la terminal, sino también en la operación en el tiempo. Hicieron unos concursos de compra de carbón donde supuestamente una empresa americana ganó, pero era parte de la estructura, esa empresa americana, porque en el fondo era parte de la estructura. Entonces eso debe enfrentarse con manera efectiva para lograr liberar al país de que nuestro suministro energético pueda ser ajustado. Y esos aumentos de precio de la tarifa eléctrica que están teniendo hoy, yo entiendo también deben de observarse que aunque el pacto eléctrico, un pacto que autorizó el reajuste de la tarifa, viola los principios de que depende del tipo de la fuente energética, esa tarifa se tiene que referenciar a esos parámetros. Y aquella vez cuando se hizo la tarifa, la mayor parte de la producción nacional estaba
el 80% entre gasoil y fuel oil. Hoy el 80% es entre gas natural, carbón, eólica, solar e hidráulica. Entonces es un tema también que tenemos que verlo, porque eso castra el desarrollo y empobrece a los pueblos cuando tú le cobras de manera injusta valores que no corresponden con su verdadero costo. No, y un pueblo castrado es un pueblo que se pierde. No es así, Juan Ignacio. O sea, nosotros tenemos que saber que la sabiduría, la capacidad y la experiencia de nuestro invitado de hoy, don Juan Ignacio Espaillat, ha dejado aquí claro, preciso y conciso de lo que muchos de ustedes no han entendido sobre el tema de Punta Catalina, y en breves palabras como lo hizo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo me quedo siempre con el apetito de que don Juan Ignacio siga asistiendo a nuestro programa, porque qué interesante ha resultado de verdad esta entrevista. Feliz noche, Dios les bendiga a todos. Gracias. Igualmente. Gracias, de verdad. Feliz que fin sí. de semana para todos nuestros Feliz fin televidentes. de semana para los televidentes.